Estos son 50 datos curiosos que no sabías. Las abejas tienen una capacidad sorprendente para reconocer rostros humanos, algo que se pensaba exclusivo de animales con cerebros más grandes. Usan un mecanismo similar al que emplean los humanos para identificar caras, procesando detalles visuales como la forma y la disposición de los rasgos faciales. Esto les permite diferenciar entre diferentes personas, lo que es útil en su interacción con el entorno. Aunque su cerebro es diminuto, las abejas pueden aprender y recordar patrones visuales, lo que facilita su reconocimiento. Los pulpos tienen 3 corazones. 2 de ellos se encargan de bombear sangre a las branquias, mientras que el tercero la bombea al resto del cuerpo. Curiosamente, cuando un pulpo nada, el corazón que envía sangre al cuerpo se detiene temporalmente, lo que es una de las razones por las cuales prefieren arrastrarse por el fondo marino en lugar de nadar, ya que nadar les resulta más agotador. Además, su sangre es azul debido a que está basada en cobre, en lugar de hierro como la nuestra, lo que les ayuda a transportar oxígeno de manera más eficiente en las frías aguas donde suelen habitar. La Torre Eiffel puede crecer hasta 15 centímetros en verano debido a la expansión térmica del hierro. Cuando las temperaturas suben, los átomos del metal se expanden, lo que hace que la estructura aumente de tamaño. Este fenómeno es completamente natural y ocurre con muchos materiales, aunque en el caso de la Torre Eiffel, la expansión es lo suficientemente significativa como para ser medida. En invierno, cuando las temperaturas bajan, la torre se contrae nuevamente. Es un recordatorio de cómo las leyes de la física afectan incluso a las estructuras más grandes y emblemáticas. Los flamencos son rosados gracias a su dieta, que incluye grandes cantidades de camarones y otros pequeños crustáceos ricos en pigmentos naturales llamados queratoinoides. Estos pigmentos, especialmente un tipo llamado astaxantina, son absorbidos por el sistema digestivo del flamenco y, a medida que viajan a través de su cuerpo, se acumulan en sus plumas, dándoles ese característico color rosado. Si un flamenco no tiene acceso a estos alimentos, su plumaje puede volverse blanco o gris. Los flamencos jóvenes, por ejemplo, nacen con plumaje blanco y no adquieren el tono rosado hasta que comienzan a consumir alimentos ricos en queratoinoides. El corazón de una ballena azul es verdaderamente enorme, y puede pesar hasta 180 kilos, lo que equivale al tamaño de un auto pequeño. Este órgano tan grande es necesario para bombear la enorme cantidad de sangre que necesita un animal de su tamaño, ya que las ballenas azules pueden medir hasta 30 metros de largo y pesar más de 150 toneladas. El corazón late lentamente, alrededor de 10 veces por minuto en reposo, pero durante el buceo, cuando están más activos, su ritmo cardíaco puede disminuir aún más para conservar energía. En el mundo de los caballitos de mar, son los machos los que llevan y dan a luz a las crías. Durante el proceso de reproducción, la hembra transfiere sus huevos al macho, quien los guarda en una bolsa especial ubicada en su abdomen. En esa bolsa, los huevos se fertilizan y se desarrollan hasta que los pequeños caballitos de mar están listos para nacer. El macho luego da a luz expulsando a las crías en una especie de contracción muscular. Este comportamiento es único en el reino animal y es un excelente ejemplo de cómo la naturaleza puede sorprendernos con roles reproductivos inusuales. La sandía es una de las frutas con mayor contenido de agua, alcanzando un 92%. Esto la convierte en una opción refrescante y perfecta para hidratarse, especialmente en climas calurosos. Además de agua, la sandía es rica en vitamina C, antioxidantes como el licopeno, y minerales como el potasio. Aunque la mayor parte de su contenido es agua, su sabor dulce y jugoso la hace deliciosa y nutritiva, ayudando a mantener el cuerpo hidratado de forma natural. Los humanos comparten alrededor del 60% de su ADN con los plátanos. Esto se debe a que todos los seres vivos, desde plantas hasta animales, comparten muchos de los mismos procesos biológicos básicos, como la replicación del ADN y la producción de proteínas. Aunque las diferencias entre los seres humanos y los plátanos son evidentes, muchos de los genes que controlan funciones celulares básicas, como el crecimiento y la respuesta al ambiente, son similares. Es un recordatorio de que toda la vida en la Tierra está conectada a nivel molecular, aunque en formas muy distintas. Un año en Venus, el tiempo que tarda en orbitar el Sol, dura aproximadamente 225 días terrestres. Sin embargo, un día en Venus, el tiempo que tarda en rotar sobre su propio eje, que es más largo, con 243 días terrestres. Esto significa que en Venus un día es más largo que un año. Además, Venus tiene una rotación retrógrada, es decir, gira en dirección opuesta a la mayoría de los planetas del Sistema Solar, lo que hace que el Sol salga por el oeste y se ponga por el este. ¿Venus realmente desafía nuestra comprensión del tiempo? El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico, al este de las Islas Marianas.
Su profundidad alcanza unos impresionantes 11 kilómetros, específicamente 10.984 metros, lo que la convierte en el lugar más profundo conocido en la Tierra. Este abismo es tan profundo que si se colocara el monte Everest en su interior, la cima del Everest quedaría aún a unos 2 kilómetros bajo el agua. La fosa de las Marianas es un entorno extremadamente inexplorado y enigmático, con condiciones de presión y temperatura extremas, lo que hace que la vida allí sea muy diferente a la que encontramos en otras partes del planeta. ¿Una de las últimas fronteras inexploradas de la Tierra? El hule hula fue prohibido en Japón en los años 50, aunque la razón detrás de esta medida es algo curiosa. En 1958, el hule hula se convirtió en una moda mundial, pero en Japón las autoridades decidieron prohibirlo temporalmente. La razón oficial fue que el movimiento repetitivo del hula hoop podía causar lesiones en la columna vertebral y la cadera. Sin embargo, hay teorías que sugieren que la prohibición también estuvo relacionada con el temor de que los movimientos provocadores de las caderas, especialmente en mujeres, pudieran ser considerados inapropiados en la sociedad japonesa conservadora de la época. Afortunadamente, la prohibición no duró mucho, y el hule hula continuó siendo popular en todo el mundo. Las jirafas son conocidas por dormir muy poco, aproximadamente entre 10 y 30 minutos al día, y suelen hacerlo en intervalos muy cortos. A diferencia de muchos mamíferos, las jirafas no duermen largas horas seguidas. De hecho, su patrón de sueño es fragmentado y a menudo se limita a fases de sueño ligero. Aunque las jirafas también experimentan periodos de sueño profundo, con movimientos oculares rápidos, lo que indica sueños, suelen hacerlo de pie, debido a su vulnerabilidad a los depredadores. Este corto periodo de descanso es suficiente para mantenerlas alerta y en movimiento, lo cual es esencial para su supervivencia en la naturaleza. Las papas fueron el primer alimento cultivado en el espacio. Este experimento tuvo lugar en 1995, cuando la NASA, en colaboración con científicos de Perú, lanzó un proyecto para cultivar papas en el espacio a bordo de la nave Columbia durante una misión espacial. El objetivo era estudiar cómo las plantas pueden crecer en condiciones de microgravedad, lo que es clave para futuras misiones espaciales de larga duración. Las papas fueron elegidas porque son un alimento nutritivo y relativamente fácil de cultivar. El experimento resultó en el crecimiento exitoso de las plantas, lo que abrió nuevas posibilidades para el cultivo de alimentos en el espacio, un paso importante para la sostenibilidad de futuras misiones espaciales más largas, como las destinadas a Marte. El chocolate blanco no contiene cacao en su forma tradicional. A diferencia del chocolate negro o el chocolate con leche, que están hechos con pasta de cacao, el ingrediente principal del cacao, el chocolate blanco está compuesto principalmente de manteca de cacao, que es la grasa extraída de los granos de cacao. Aunque la manteca de cacao proviene del cacao, el chocolate blanco no tiene los sólidos del cacao que le dan el sabor característico y el color oscuro del chocolate tradicional. Cleopatra vivió más cerca de la era de los teléfonos que de la construcción de las pirámides. Las pirámides de Egipto, como la Gran Pirámide de Gizeh, fueron construidas alrededor del 2500 a.C., lo que las coloca más de 2000 años antes de que naciera Cleopatra, en el 69 a.C. Por otro lado, los teléfonos fueron inventados aproximadamente en el siglo XIX, unos 2000 años después de la muerte de Cleopatra, lo que hace que su vida esté mucho más cerca de la era de los teléfonos que de la época de las pirámides. Los koalas tienen huellas dactilares que son sorprendentemente similares a las humanas. De hecho, son tan parecidas que incluso un experto en criminalística podría tener dificultades para diferenciarlas de las huellas humanas. Las huellas de los koalas tienen patrones de líneas y curvas muy similares a las nuestras, y están presentes en sus dedos y pulgares. Aunque esto es fascinante, también es una característica que comparten con otros primates, lo que resalta su relación evolutiva cercana con los humanos. La luz del Sol tarda aproximadamente 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Esto se debe a que la distancia entre el Sol y la Tierra es de unos 150 millones de kilómetros, y la luz viaja a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Así que, cuando vemos el Sol, lo que estamos observando es como se veía hace unos 8 minutos, no como está en ese momento. Esto también significa que, si el Sol dejara de emitir luz, no nos daríamos cuenta hasta más de 8 minutos después. Algunos caracoles, especialmente los de la especie ovina y otros que viven en ambientes secos, pueden entrar en un estado de hibernación o dormitar durante periodos muy largos, incluso hasta 3 años. Esto ocurre cuando las condiciones ambientales, como la falta de humedad, hacen que el caracol no pueda encontrar suficiente comida o agua. Durante este tiempo, el caracol se sella en su concha para conservar su humedad y energía, permaneciendo en un estado de inactividad casi total hasta que las condiciones mejoren y pueda reactivarse. Una increíble adaptación para sobrevivir en ambientes hostiles.
Se estima que hay más estrellas en el universo observable que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Según cálculos de astrónomos, el número de estrellas podría superar los 100.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Aunque no se puede contar con precisión el número de granos de arena en la Tierra, las estimaciones sugieren que hay alrededor de 7.5 quintillones de granos de arena en todos los desiertos y playas del planeta, mientras que las estrellas pueden ser mucho más numerosas. Este dato subraya la inmensidad del universo. El cuerpo humano alberga más bacterias que células humanas. Se estima que por cada célula humana en el cuerpo hay aproximadamente 1.3 bacterias. Aunque tenemos alrededor de 37 billones de células humanas, se cree que el número total de bacterias que viven en y sobre nosotros puede ser aún mayor. Estas bacterias forman lo que se conoce como el microbioma humano, y juegan un papel crucial en nuestra salud, ayudando en la digestión, la protección contra patógenos y el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable. Una cantidad increíble de organismos microscópicos nos habitan. Aunque el hipo generalmente dura solo unos pocos minutos, en casos muy raros puede volverse crónico y durar años. El récord mundial de hipo más largo es de 68 años, y lo ostenta Charles Osborne, un hombre de Estados Unidos que padeció hipo incontrolable desde 1922 hasta 1990. Durante ese tiempo, tuvo más de 430 millones de episodios de hipo. Los médicos nunca pudieron determinar la causa exacta, pero en casos como el suyo, el hipo crónico puede estar relacionado con problemas neurológicos o físicos en el sistema nervioso. Afortunadamente, este tipo de hipo es extremadamente raro. Los gatos tienen 32 músculos en cada una de sus orejas, lo que les da un control increíble sobre sus movimientos. Gracias a esta gran cantidad de músculos, las orejas de los gatos pueden moverse de manera independiente y girar hasta 180 grados. Esto les permite detectar sonidos provenientes de cualquier dirección, ayudándoles a cazar y a estar alertas a su entorno. Además, los gatos usan sus orejas para comunicarse, ya que las posiciones y movimientos de las mismas reflejan su estado emocional, como sorpresa, miedo o relajación. Son unos verdaderos expertos en escuchar. El elefante africano es el único animal que no puede saltar. Aunque otros mamíferos, como los caballos o los canguros, pueden saltar, los elefantes no tienen la capacidad de hacerlo. Esto se debe a la estructura de sus piernas y su enorme peso. Las patas de los elefantes están diseñadas para soportar su gran tamaño y peso, lo que les impide realizar movimientos de salto. En lugar de saltar, los elefantes utilizan su fuerza y estabilidad para moverse con gran solidez y resistencia. Una adaptación increíble para un animal tan imponente. El pez piedra, Sinancella, es considerado uno de los peces más venenosos del mundo. Habita en las aguas costeras del Indo-Pacífico y es conocido por su camuflaje, ya que su cuerpo se asemeja a una roca o piedra, lo que le permite pasar desapercibido. El veneno de este pez se encuentra en sus espinas dorsales, y su picadura puede causar un dolor intenso, parálisis e incluso puede hacer que pases a otra vida si no se trata rápidamente. El veneno afecta el sistema nervioso y puede provocar un shock en la víctima. A pesar de su peligrosidad, el pez piedra generalmente no es agresivo y solo ataca en defensa propia. El cantante de jazz, The Jazz Singer, de 1927 fue la primera película con sonido sincronizado, marcando un hito en la historia del cine. Aunque ya existían películas con música y efectos de sonido, el cantante de jazz fue la primera en integrar diálogos sincronizados con la acción, lo que revolucionó la industria cinematográfica. La película, protagonizada por Al Jolson, es considerada el inicio de la era del cine sonoro. Este avance tecnológico dio lugar a la creación de una nueva forma de narración cinematográfica y cambió para siempre la forma en que las películas se produjeron y se experimentaron. Los tiburones existían mucho antes que los árboles. Los tiburones aparecieron hace más de 400 millones de años, en la época del Devónico, mientras que los primeros árboles terrestres surgieron hace unos 350 millones de años. Esto significa que los tiburones ya estaban nadando en los océanos mucho antes de que las plantas comenzaran a colonizar la Tierra y crear bosques. Los tiburones han sobrevivido a diversas extinciones masivas y han cambiado muy poco en su forma básica, lo que los convierte en uno de los grupos más antiguos de vertebrados del planeta. El perezoso es famoso por su lento metabolismo, y de hecho, puede tardar hasta un mes en digerir una sola comida. Su sistema digestivo es muy lento debido a su dieta a base de hojas, que son difíciles de descomponer. Los perezosos tienen un estómago grande y su proceso digestivo es extremadamente largo, lo que les permite extraer la mayor cantidad de nutrientes de las hojas de baja calidad que consumen. Además, debido a su metabolismo tan lento, también tienen poca energía y se mueven con mucha tranquilidad, pasando la mayor parte del día descansando en los árboles.
Actualmente, hay más tigres en cautiverio que en su hábitat natural. Se estima que alrededor de 5.000 tigres viven en cautiverio en todo el mundo, en zoológicos, santuarios, y lamentablemente, en condiciones de tráfico ilegal o en instalaciones privadas no reguladas. En contraste, se calcula que en la naturaleza hay menos de 4.000 tigres, ya que su población está en peligro debido a la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y la disminución de sus presas. Esto resalta la gravedad de la crisis de conservación de los tigres y la importancia de proteger sus hábitats naturales para evitar que se extingan en la naturaleza. El monte Everest crece alrededor de 4 milímetros cada año debido a la actividad tectónica en la región. El Everest se forma por el choque y la colisión de las placas tectónicas de la India y Asia, lo que provoca que la montaña se eleve gradualmente. Aunque el crecimiento es muy lento y casi imperceptible en términos humanos, esta constante actividad tectónica es lo que hace que el Everest siga siendo la montaña más alta del mundo. Además, el crecimiento de la montaña también está influenciado por otros factores geológicos, como los terremotos, que pueden causar movimientos más drásticos en su altura. La miel tiene una increíble capacidad de conservación, y si se almacena correctamente, puede durar indefinidamente. Esto se debe a sus propiedades antibacterianas y a su bajo contenido de agua, lo que crea un ambiente hostil para las bacterias y otros microorganismos. La miel también tiene un alto contenido de azúcar, lo que ayuda a prevenir el crecimiento de microbios. Sin embargo, es importante almacenarla en un lugar seco y cerrado para evitar que se contamine o se humedezca, ya que la humedad puede alterar sus propiedades, y en casos raros, fomentar la fermentación. Pero en condiciones ideales, la miel puede mantenerse perfectamente durante siglos, incluso si se encuentra en tumbas antiguas, como se ha encontrado en excavaciones arqueológicas. Aunque Walt Disney creó a Mickey Mouse, el personaje que se convirtió en su mascota y el emblema de su imperio, él tenía un miedo irracional a los ratones. Según relatos de su vida, Disney nunca se sintió cómodo con los roedores en la vida real. Se dice que, de hecho, evitaba los ratones y no le gustaba verlos. Esta ironía se convirtió en parte de la leyenda de Disney, ya que, a pesar de su aversión personal, Mickey Mouse se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos y queridos del mundo. Es cierto que los cerdos tienen dificultades para mirar al cielo debido a la forma en que están estructurados sus cuellos y ojos. Sus cuellos son bastante cortos y no tienen la flexibilidad necesaria para levantar la cabeza lo suficiente como para mirar hacia arriba, como lo harían otros animales. Además, sus ojos están posicionados de manera que están más orientados hacia el frente y hacia abajo, lo que les permite estar atentos a su entorno cercano. Aunque no pueden ver hacia arriba, los cerdos tienen una visión excelente para ver de cerca, lo que les ayuda a buscar comida y explorar su entorno. Los perros tienen un sentido del olfato extraordinariamente agudo, y pueden detectar cambios en el cuerpo humano que están asociados con emociones como el miedo, la tristeza e incluso la ansiedad. Los perros son capaces de oler variaciones en las hormonas y las feromonas que liberamos cuando experimentamos emociones intensas. Por ejemplo, cuando una persona siente miedo o estrés, su cuerpo produce adrenalina y otras sustancias químicas que los perros pueden identificar a través de su olfato. Además, los perros también son muy sensibles a las señales no verbales, como el lenguaje corporal y el tono de voz, lo que les permite percibir el estado emocional de las personas a su alrededor. Esto explica por qué muchos perros reaccionan de manera diferente a las personas que se sienten ansiosas o tristes, ofreciéndoles consuelo o tratando de mantenerse cerca de ellas. El cerebro humano tiene un peso promedio de unos 1,4 kilogramos, aunque este peso puede variar ligeramente según el tamaño y la complexión de la persona. A pesar de que el cerebro representa solo alrededor del 2% del peso total del cuerpo, es uno de los órganos más importantes y complejos. Está compuesto por alrededor de 86.000 millones de neuronas y tiene una increíble capacidad para procesar información, controlar funciones corporales y generar pensamientos y emociones. El peso del cerebro también está relacionado con la cantidad de conexiones neuronales y la capacidad cognitiva, lo que lo convierte en uno de los órganos más fascinantes de nuestro cuerpo. En promedio, los rayos caen alrededor de 100 veces por segundo en la Tierra. Esto significa que, a lo largo de un año, se producen aproximadamente 8 millones de rayos en todo el planeta. Los rayos son descargas eléctricas que ocurren en las tormentas y pueden variar en intensidad. La mayor parte de los rayos no alcanzan el suelo, sino que se producen dentro de las nubes o entre las nubes y el aire. Sin embargo, los rayos que alcanzan la Tierra pueden ser extremadamente poderosos y peligrosos. La Gran Muralla China tiene una longitud aproximada de 21.196 kilómetros, lo que la convierte en la estructura continua más larga del mundo. Esta impresionante muralla fue construida a lo largo de varios siglos, comenzando en el siglo VII a.C., y su propósito original era proteger las fronteras del Imperio Chino de invasiones y ataques de tribus nómadas del norte.
La muralla no es una sola estructura continua, sino una serie de fortificaciones y murallas construidas y reconstruidas a lo largo del tiempo. A pesar de su tamaño y solidez, la Gran Muralla no siempre fue completamente efectiva para detener a los invasores, pero sigue siendo una de las maravillas más emblemáticas de la ingeniería humana. La fresa es la única fruta que tiene sus semillas en el exterior. A diferencia de la mayoría de las frutas, cuyas semillas están en su interior, las pequeñas semillas amarillas que vemos en la superficie de la fresa son, en realidad, frutos individuales llamados aquenios. Cada uno de estos aquenios contiene una semilla dentro. Esta característica hace que la fresa sea única en su tipo entre las frutas. Aunque la fresa no es técnicamente una baya, según la definición botánica, es una de las frutas más queridas por su sabor y su apariencia. El bambú es una de las plantas de más rápido crecimiento del mundo. Algunas especies de bambú pueden crecer hasta 90 centímetros en un solo día, lo que equivale a más de 1 metro en menos de 24 horas. Este increíble ritmo de crecimiento se debe a su estructura única y su capacidad para absorber agua y nutrientes de manera eficiente. Algunas variedades de bambú, como el Phyllostachys edulis, también conocido como bambú gigante, son especialmente conocidas por este crecimiento acelerado. Este fenómeno lo convierte en una planta muy valiosa tanto para la construcción como para la sostenibilidad, ya que puede renovarse rápidamente y tiene una amplia gama de usos. Es un mito que las hormigas no duermen en absoluto, pero es cierto que su patrón de descanso es muy diferente al de los humanos. Las hormigas no tienen un periodo largo de sueño continuo como nosotros, sino que toman breves descansos a lo largo del día y la noche. Estos descansos pueden durar solo unos minutos, y algunas especies de hormigas descansan varias veces durante el día en ciclos muy cortos. El sueño de las hormigas es más bien un estado de inactividad o descanso, y es crucial para su funcionamiento, ya que ayuda a mantener su energía para las labores diarias como la búsqueda de comida, el cuidado de la colonia y la construcción de nidos. Aunque comúnmente se les llama ballenas asesinas, las orcas, Orcinus orca, que en realidad son un tipo de delfín, perteneciente a la familia de los delfínidos. Las orcas son el miembro más grande de esta familia y comparten muchas características con los delfines, como su inteligencia, estructura social y métodos de caza cooperativa. Las ballenas, por otro lado, pertenecen a una familia diferente llamada Cetáceos misticetos, que incluye a especies como la ballena azul y la ballena jorobada. Así que, aunque las orcas tienen un nombre que sugiere lo contrario, son más cercanas a los delfines que a las ballenas. Leonardo da Vinci era un genio del Renacimiento y uno de sus talentos más impresionantes era su habilidad para escribir con una mano y dibujar con la otra al mismo tiempo. Este fenómeno se debe a su asombrosa destreza y control motor, lo que le permitía realizar tareas complejas de manera simultánea. Además, se dice que también podía escribir de manera invertida, es decir, de derecha a izquierda, lo que se conoce como escritura especular. Esta habilidad no solo era útil para tomar notas o hacer bocetos rápidamente, sino que también podría haber sido una técnica para proteger sus ideas de ser copiadas, ya que la escritura invertida era difícil de leer para otros. Los primeros relojes despertadores, que surgieron a finales del siglo XVIII, utilizaban pólvora como mecanismo de alarma. En lugar de los tradicionales sonidos de campanas o timbres, estos relojes estaban diseñados para disparar un pequeño cañón o generar una explosión controlada de pólvora en el momento establecido. La pólvora se empleaba de forma cuidadosa para evitar accidentes, ya que el objetivo era simplemente crear un ruido fuerte que despertara a la persona. Estos relojes eran especialmente comunes en Europa, donde las personas necesitaban despertarse a tiempo para sus labores diarias. Aunque hoy en día esto nos parecería una forma peligrosa y rudimentaria de despertarse, en su época fue una solución innovadora, ya que los relojes despertadores aún no eran tan accesibles o prácticos como los actuales. Una cucharadita de miel representa el trabajo arduo de unas 12 abejas. Para producir esa pequeña cantidad de miel, cada abeja debe visitar cientos de flores y recolectar néctar. Luego, llevan el néctar de vuelta a la colmena, donde lo regurgitan y lo pasan de abeja a abeja para reducir su contenido de agua y convertirlo en miel. Este proceso puede tomar horas, y las abejas deben realizarlo miles de veces para producir una cucharadita de miel. Además, cada abeja tiene una vida útil de unas pocas semanas, lo que hace que el esfuerzo colectivo de muchas abejas sea necesario para generar este producto natural tan valioso. Los caballos no pueden vomitar debido a la estructura de su sistema digestivo. A diferencia de los humanos y muchos otros animales, los caballos tienen un esófago que se conecta directamente con el estómago de manera bastante rígida, sin una válvula que permita el retorno del contenido estomacal. Esto significa que, si un caballo ingiere algo que le cause malestar o daño, no puede expulsarlo a través del vómito.
Además, su estómago es relativamente pequeño en comparación con su tamaño, lo que puede hacer que los caballos sean más susceptibles a sufrir cólicos o problemas digestivos si no se alimentan adecuadamente. Por esta razón, los dueños de caballos deben ser muy cuidadosos con su dieta y evitar que coman demasiado rápido o alimentos que puedan irritar su sistema digestivo. El ojo humano tiene una capacidad impresionante para distinguir colores. Se estima que podemos ver más de 10 millones de colores diferentes, gracias a la complejidad de la retina y la forma en que percibimos la luz. La retina contiene 3 tipos de conos sensoriales, células receptoras de luz, que son sensibles a diferentes longitudes de onda de luz, el rojo, el verde y el azul. La combinación de estas señales permite que nuestro cerebro interprete una amplia gama de colores. Además, la percepción del color también está influenciada por factores como la iluminación y el contexto visual. Esto hace que nuestra visión del color sea increíblemente rica y detallada, aunque no todos los humanos tienen la misma capacidad de percepción, como en el caso de las personas con daltonismo. La Tierra recibe aproximadamente 100 toneladas de polvo cósmico cada día. Este polvo proviene de diversas fuentes, como cometas, asteroides y otras partículas espaciales. Cuando estas partículas entran en la atmósfera terrestre, la mayoría se queman en la estratosfera debido a la fricción con el aire, creando las famosas estrellas fugaces. Sin embargo, una pequeña parte de este polvo logra llegar al suelo, donde se acumula en diversos lugares. Este fenómeno es un recordatorio de que la Tierra está constantemente siendo bombardeada por partículas del espacio exterior, lo que hace que nuestro planeta sea un lugar dinámico y en constante interacción con el cosmos. Los búhos tienen una capacidad increíble para girar su cabeza hasta 270 grados, lo que les permite tener un campo de visión casi completo sin mover el cuerpo. Esta habilidad se debe a la anatomía especial de su cuello, que tiene 14 vértebras, muchas más que los humanos, que solo tenemos 7, lo que les otorga una gran flexibilidad. Además, los búhos tienen una circulación sanguínea especial que les permite girar la cabeza sin cortar el flujo de sangre al cerebro. Esta destreza es crucial para su vida de cazadores nocturnos, ya que les permite observar su entorno sin hacer ruido y sin mover el resto del cuerpo, lo que les ayuda a cazar de manera más eficiente. Originalmente, la Coca-Cola tenía un color verde debido a los ingredientes naturales que se usaban en su fórmula en sus primeros días. Cuando fue creada en 1886 por el farmacéutico John Steve Pemberton, la bebida contenía una mezcla de extractos de hojas de coca y nuez de cola, junto con azúcar, agua y otros ingredientes. Aunque el color verde no era un rasgo distintivo de la bebida, con el tiempo, la fórmula fue modificada y la Coca-Cola se empezó a hacer más clara. Eventualmente, con el uso de caramelo como colorante, el color verde desapareció y la bebida adoptó su característico color marrón oscuro. Curiosamente, el color verde de los primeros lotes de Coca-Cola es una parte interesante de su historia. El alce es un animal sorprendentemente rápido y puede alcanzar velocidades de hasta 56 km por hora, alrededor de 35 millas por hora, cuando se siente amenazado o necesita escapar de un peligro. Aunque los alces son conocidos por su gran tamaño y apariencia tranquila, tienen una capacidad sorprendente para moverse rápidamente cuando es necesario. Además, pueden mantener una velocidad considerable durante periodos cortos, lo que les ayuda a escapar de depredadores o moverse rápidamente a través de su entorno natural, como bosques densos o terrenos montañosos. Sin embargo, a pesar de su velocidad, los alces suelen preferir la tranquilidad y no son animales agresivos a menos que se sientan acorralados. La lengua de una ballena azul puede pesar más que un elefante adulto. Una ballena azul, el animal más grande que haya existido en la Tierra, tiene una lengua que puede llegar a pesar hasta 2,7 toneladas, alrededor de 2.700 kilogramos. Comparado con el peso de un elefante adulto, que generalmente oscila entre 2.700 y 6.000 kilogramos, la lengua de la ballena azul puede ser sorprendentemente pesada. Esta lengua masiva es una parte esencial para su alimentación, ya que las ballenas azules se alimentan principalmente de krill, que filtran a través de sus barbas mientras nadan por el agua. La fuerza y el tamaño de su lengua son necesarios para ayudar a mover y consumir grandes cantidades de este pequeño crustáceo.